Amén, 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 amén. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga la audiencia de Radio Cristo Vive. Aquí estamos, mi querido siervo. Estamos para estar compartiendo en esta tarde maravillosa, junto a ustedes, en la reflexión de la palabra de nuestro Dios, en cual vamos a estar agradeciendo a Dios por esa bendición que Dios nos alcanza todos los días, por su gran amor y misericordia. Así que estamos ya compartiendo un momento de oración, de clamor delante de nuestro Dios. Vamos a pedir al Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por darnos este momento, este tiempo de estar en tu presencia, dándote la gloria, la honra, Dios, la alabanza, Padre. Dios mío, permítenos, Señor, para que conforme, Dios mío, tu Espíritu Santo sea, Padre Dios, obrando, Señor, por medio de tu palabra, esa palabra que tiene poder y autoridad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así vamos a estar compartiendo en esta tarde, vamos a estar compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios, cual vamos a estar disfrutando a través de Radio Cristo Vive y a través de toda la plataforma en cual estamos en este tiempo conectado, por su gracia, por su gran misericordia, en el nombre de Jesús. En esta hora vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, ya vamos a estar preparando, agradeciendo a nuestro Señor porque nos ha permitido una vez más poder estar en su presencia y dando la gloria, la honra y la adoración a nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ir en Primera de Pedro. Vamos a compartir en esta noche. Vamos a estar compartiendo en el nombre de Jesús. Vamos a estar allí recibiendo la palabra de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Gracias, Dios. Amén. Dice esta bendita palabra a nuestro Dios, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, advertencia contra los falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando habla sobre herejía, el apóstol Pedro, herejía destructoras, allí nos hace ver la palabra, la enseñanza que separa al creyente de la verdad en Cristo. Negarán al Señor, rechazan la autoridad de Jesucristo con sus doctrinas y con su estilo de vida. Por avaricias, buscan provechos personales. Vemos en texto capítulo 7 de Mateo, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. En Hechos de los Apóstoles 20, capítulo 20, versículos 29 y 30, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán, ¿qué dice? De la fe. Es por esto que vemos en la palabra de nuestro Dios todas estas cosas que ya fueron anunciadas por medio de nuestro Señor Jesucristo hace muchos años, dejando a través de la inspiración misma de su Espíritu Santo, guiando a hombres idóneos para allí, para poder enseñar, transmitir y dejar
palpado este mensaje, ¿no? Este mensaje en cual para muchos, ¿verdad? Es algo que no tiene o no tenía sentido en su momento, diciendo, pero no, ¿cómo puede suceder eso? Un pueblo que está bajo los designios de Dios, un pueblo que está allí, pero sin embargo, ya el Espíritu Santo revelaba, ¿no es cierto?, todas estas palabras para que hoy tengamos nosotros en nuestras vidas, como el mismo Jesús hablaba allí en Mateo capítulo 7, versículo, guardaos de los falsos profetas. Hoy lamentablemente suceden muchas cosas que blasfeman al Evangelio de Cristo. Blasfeman. Pero bueno, son cosas que ya están escritas y que nosotros lo único que debemos hacer es orar, pedir a Dios que estas cosas no puedan llegar o tomar en nuestra grey, sino que antes más bien recibir de parte de nuestro Dios toda esa bendición de parte de nuestro Dios. Por eso es que Dios permite que muchas cosas en este tiempo se pueda ir viendo. Los mismos apóstoles allí también dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. El mismo Pablo decía a Timoteo, en el postrero tiempo algunos apostatarán de la fe. Cuántas cosas que están sucediendo dentro no solamente de la parte evangélica, sino en otras sectas que están allí y que lamentablemente se están pasando por estas cosas, y por esto es que Dios permite que podamos nosotros ser sus hijos agradecidos, ¿no? Entender su palabra, en que la palabra pueda guiarnos. La mejor profecía es la palabra de nuestro Dios, es la palabra tan clave, necesaria. Por eso es que en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9, ejemplo del juicio de Dios, dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco perdonó al mundo antiguo y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Es algo que muchas veces, ¿no es cierto?, permite el Señor que podamos ver que aún aquellos que se desviaron, aún aquellos que pasaron a hacer todas estas cosas pensando que para Dios no lo sabía o no le importaba, pero sin embargo vemos en la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco perdonó al mundo antiguo. Es tremendo porque, hermanos, cuando uno se levanta contra Dios, olvidándose de los principios de parte de nuestro Dios, nos olvidamos de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que vemos allí que el apóstol Pedro recuerda 3 juicios pasados como advertencia. Arrojó al infierno a Tartaro como advertencia celestial. El diluvio en el tiempo de Noé. Sodoma y Gomorra, un ejemplo de juicio contra la impiedad, pero también de cómo Dios libra de los suyos a Lot. Judá, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, ángeles caídos y Sodoma, por ahí podemos buscar esa palabra. Igual habla sobre también en Génesis capítulo 5, versículo 8, la corrupción antes del diluvio. En Génesis 19 habla sobre la destrucción de Sodoma. Todo en esto que podemos hoy entender de que Dios es justo, sabe castigar al impío y librar al justo. Aunque la maldad parezca prosperar, Dios no es diferente. Dios no es diferente. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 16, podemos ver que las características de los falsos maestros andan en concupiscencias e inmundicias, desprecian la autoridad y atrevidos y contumaces,
Aquí Pedro describe con detalle la naturaleza de los falsos maestros. Desprecian toda autoridad espiritual. Son atrevidos, insolentes y abominados, dominados por la carne. Se corrompen como animales irracionales. Cuando habla el versículo 12. Se deleitan en el pecado aún dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de los hermanos de la fe. Versículo 13. Siguen el camino de Balaam, quien amó el premio de la injusticia. Cuántas cosas, ¿no? Que muchas veces nos valorizamos, muchas veces no escuchamos, no prestamos oído a lo que realmente Dios está hablando. No estamos prestando ese oído para que Dios hable a nuestras vidas. Y por esto es que Dios permite, hermanos, que nosotros podamos hoy agradecerle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que en esta hora, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios nos siga ayudando. Amén. Gracias le damos a Dios. Aleluya. Siento su presencia en esta hora, Dios. Oh, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendecido sea tu nombre, Dios. Mi alma alaba la gloria de tu nombre, Dios. Oh, gracias, Jesús. Por ese amor, Dios mío. Aleluya. Por tu gran amor y presencia tuya, Dios. Estamos en tiempo final, mis amigos, mis hermanos, siervo de Dios que estás allí en la sintonía. Estamos en tiempos decisivos en cual Dios está preparando su iglesia. Dios está allí llamando allí al arrepentimiento. Por esto es que Dios viene anunciando su poder, su presencia. Vemos la característica de estos falsos maestros: andan en concupiscencias e inmundicias, desprecian la autoridad, atrevidos y contumaces. Qué tremendo, hermanos, cuando vemos estas cosas, que ya no está la palabra de Dios en su vida. Desprecian la autoridad espiritual, son atrevidos, insolentes, dominados por la carne, se corrompen como animales irracionales. Tremendo, hermanos, tremendo. Que el Señor nos ayude. En Romanos capítulo 16, verso 18, dice: no sirven a Cristo, sino a su propio vientre. Apocalipsis capítulo 2, verso 14, doctrina de Balaam. Judas capítulo 1, versículo 11, camino de Balaam. Cuántas cosas podemos ver, que no solo se trata de error doctrinal, sino de una vida corrompida. Por eso es que el falso maestro no tiene temor de Dios y arrastra al mismo destino. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17 al 22, podemos ver que su fin es destrucción, hablando de los falsos maestros. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuando hablas de fuentes sin agua, dice, aparentan tener vida espiritual, pero están vacíos. Seducen con palabras infladas, prometiendo libertad, pero son esclavos del pecado. Conocieron la verdad, pero volvieron atrás, cuando vemos en versículo 20 a 21, lo cual agrava su condición. Pedro usa proverbios fuertes. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Versículo 22. Tremendo, hermano, cuando allí hay hombres de Dios que hablan sin denuedo la palabra de nuestro Dios. Hablan con libertad, con seguridad. Por esto es que en este tiempo Dios permite, hermanos, que podamos tener este tiempo la palabra de nuestro Dios.
Jeremías capítulo 2, versículo 3, este versículo habla, donde dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, hablando al pueblo del Señor. Cuando en Juan capítulo 8, versículo 34, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Proverbios capítulo 26, versículo 11, como perro que vuelve a su vómito. Cuánta aclaración podemos tener este tiempo. Cuántos pensamientos que podemos analizar en nuestra vida y que aún necesitamos de que realmente el Señor llegue a nuestra vida con palabras de ciencia, palabras. Muchas veces que Dios utiliza al varón o la sierva de Dios o al joven, la jovencita, que es un instrumento que Dios ha levantado en un lugar donde usted está trabajando. Anhelamos escuchar estas cosas, pero cuando Dios empieza a hablar de verdad, no queremos estar callados. No podemos estar porque Dios nos hace ver sus obras, esas obras que allí no podemos negar, como podemos ver que estos hombres, estos falsos, niegan la deidad de Cristo, niegan el poder de Dios, sino que ya está su gracia, en un sentido que el poder que está en ellos supuestamente es de ellos. Y aún en su infinita misericordia Dios clama a ellos. Y le pide a Dios que sea Dios ayudándole. Por esto es que vemos en su palabra que la apostasía es una condición espiritual peligrosa. Conocer la verdad y rechazarla endurece el corazón. Los falsos maestros terminan peor que como comenzaron. Por eso podemos ver que Dios es fiel y justo. Castiga la impiedad y guarda los suyos. El pueblo de Dios debe tener discernimiento espiritual, no dejándose de engañar por apariencias. Gloria sea a Dios. Por eso es que podemos ver el peligro no siempre viene de afuera, sino desde adentro, de los hermanos, la congregación. La verdadera libertad solo está en Cristo y no en las doctrinas humanas. No está en esas cosas. Por eso es que debemos examinar toda enseñanza a la luz de la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 11. No seguir la voz de que promete libertad, pero vive esclavo del pecado. En un sentido de que debe perseverar en la verdad, en la santidad, confiando en que Dios librará de los suyos. Así que estamos más que agradecido a Dios por darnos este tiempo de poder estar transmitiendo a través de estas plataformas que allí el siervo de Dios ha preparado para que podamos llevar esta palabra, expandir para aquellos que están allí, quizás dudando. Alabado sea Dios, quizás otros que están allí enfermos. Solo aclamarle a Dios. Aleluya, Jesús. Santo es Dios. Por eso es que, como dice este pasaje, ¿no es cierto? Este material, perseverar en la verdad, perseverar en la santidad, perseverar confiando en que Dios librará a los suyos. Cuando estamos allí perseverando, no como costumbres o como una monotonía allí, no, es cuando realmente allí proponemos de corazón adorar a Dios,
servirle a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, amigo, hermanos, que estás allí en la sintonía, que vas a escuchar estos audios, esperando que realmente estos tiempos, quizás estás quedado por ver estos falsos maestros, falsos profetas, de cuánta ideología humanas, porque si vemos a la palabra, nada que ver al llamado, al propósito de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que en esta noche ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo, recíbelo. Acéptalo a Él como el único y suficiente Salvador de tu alma. Reconocer que es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Entender que sin Él, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, separado de mí, nada podéis hacer. Muchas veces vamos a huir por ver la falsedad. Vamos a disparar por ver esto, aquello y lo otro, pero sin embargo, cuando vemos la mano poderosa de Dios obrar en nuestras vidas, no hay nada que pueda detener. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Por esto que en esta noche Dios permite que podamos llegarte a ti con esta palabra. Permite Dios que pueda realmente usted entender los grandes planes de Dios. Sabiendo que habrá adversarios. Y esos adversarios muchas veces están dentro de la misma congregación, aún dentro del mismo hogar, la familia. Por eso es que Dios nos dice que todo tiempo tiene, su palabra mismo dice que todo tiene su tiempo bajo del cielo y en esta tierra. Porque hay un tiempo en cual debemos quizás derramar esas lágrimas, pero que no son de tristeza, de amargura, sino que son tiempo en cual Dios nos da un refrigerio, un sostén, y damos gracias a Dios por esas bendiciones. Así que en esta noche ya quiero estar haciendo una oración para tu vida. Pedirle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que pueda Dios guiarte. A pesar que haya lobos rapaces, falsos maestros, falsos profetas. ¿Cuántos de ellos están allí? Que lo tenemos quizá en alto porque buenos son. Y esas palabras que dicen allí que jamás escuché. Pero déjeme decirle que el hombre es como la hierba, como la flor del campo. Alabado sea Dios. Por eso en esta noche vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque una vez más, Dios, me permite, Señor, poder exaltar de tu gloria. Exaltar de tus grandes bondades, Dios. Exaltar, Dios mío, Señor, la magnificencia real de ti, Dios. Querido Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios. Padre, que cada oído, Señor, que escucharán, Padre, estos audios, Señor, pueda realmente, Señor, aleluya, haber como una advertencia, Dios, pero también una preparación sabiendo que son tiempos finales. Padre, que no sea una sorpresa, sino, mi Dios, donde realmente estemos preparados para todas estas circunstancias y aún más dentro de tu iglesia, Padre. Por eso, Señor amado, en esta hora, Dios, pedirte, Padre, para que cada oyente, Dios, cada vida que está allí del otro lado, Señor,
Y aún sea tu palabra, Padre, aún sea el poder de tu Espíritu Santo, aún sea Dios, tu presencia, llegando a sus corazones, Padre. Mi amado Dios y Padre Celestial, Señor, tú sigas utilizando la vida de tus siervos, Señor, en las áreas, Padre, supliendo cada necesidad. Mi amado Dios, que en las áreas, primeramente espiritual, Señor, pueda fortalecerlo, pueda renovar su vida, su matrimonio. Señor, este propósito, su familia, Señor, el propósito que tú estableciste en este ministerio, Señor, en aquel lugar, de aquel país. Jehová de gloria, Señor, hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret, Dios. Oh, te damos gloria, honra a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Así que en esta noche, que Dios pueda bendecir a toda la audiencia, a todos los hermanos, que el Señor colme de muchas bendiciones y Dios mañana permite estamos nuevamente. Quien les saluda en esta tarde, noche, es el pastor Ramón Aceo de Formosa, Argentina. Dios le bendiga en esta noche.